Cadena de datos, episodio número 38. Desde este lado Andrés Vázquez en Córdoba, Argentina. Hoy me acompaña Adria Mercader. Adria es licenciado en Biología y máster en Sistemas de Información Geográfica. Tiene más de una década de experiencia trabajando en el campo de los datos abiertos y la tecnología cívica. Es miembro del equipo técnico de SICAN y trabaja en diferentes proyectos de la Fundación Conocimiento Abierto, ayudando a desbloquear el valor de los datos abiertos. Buenos días para mí, buenas tardes para vos, Adria, ¿cómo estás? Muchas gracias por participar. Muy bien, gracias. Bien, Gracias a ti por tenerme. en general arranco con preguntando por los comienzos y en tu caso veo que estás cumpliendo 10 años con la Fundación Conocimiento Abierto. Quería preguntarte si tu primer vínculo con el mundo de los datos abiertos, sobre todo pensando en que venís desde... me acabo de enterar para este podcast, revisando tu perfil, que sos licenciado en biología. Quería preguntarte cuál fue tu primer proyecto vinculado a los datos abiertos. Pues mira, antes de unirme a la Open Knowledge Foundation, trabajé durante unos cuantos años en el campo en el campo geoespacial, en una empresa de Barcelona que trabajaba con tecnologías de open source en proyectos espaciales. Y allí fue donde empecé a interesarme por el acceso a los datos, porque básicamente el campo geoespacial siempre ha sido un pionero en cuanto a la publicación de datos, siempre son unos de los que se incluyen primero en iniciativas de abrir datos. Y esto era te hablo de 2004, 2005, donde aún no había empezaba el boom con fuerza del movimiento Open Data, pero aún no estaba al nivel que estaría como una década después. O sea, se empezaba desde las Exacto. administraciones, en este caso yo estaba en Barcelona, donde estas administraciones españolas y catalanas empezaba a abrir los datos para descarga, a generar geoservicios a su alrededor. Y allí fue donde empecé a interesarme en toda esta temática. Pero básicamente en ese momento yo trabajaba de desarrollador, siempre mi enfoque siempre era más al open source. Más Claro. técnico. Sí. Quería preguntar si en ese momento ya había actores gubernamentales en este mundo de los datos abiertos. Me hablabas de la administración de Barcelona. ¿Ellos ya tenían alguna política de datos abiertos? Porque me estás hablando de la prehistoria de los datos abiertos. 2004, 2005 no había portales de datos abiertos. Claro. A O por lo ver, menos no como los conocemos hoy. claro, ya te hablo de hace muchos años. y ya y entonces yo no tenía el vocabulario o el contexto sobre los datos abiertos que tenemos ahora. Esto es algo que faltaba entonces también, porque ahora hablamos de Open Data y ya sabemos, claramente identificamos pues qué tipos de datos son, sabemos de licencias, sabemos de machine readable, etcétera. En ese momento se trataba de simplemente obtener los datos de alguna manera para que pudieras usarlos en tu aplicación. O sea, no te podría decir exactamente si en ese momento ya se trataba de una iniciativa que hoy definiríamos como Open Data, con licencias abiertas. Yo diría que no, en ese momento aún eran datos que se ofrecían, por ejemplo, desde el Instituto Geográfico de Cataluña, con una licencia que probablemente ahora no sería abierta, que al cabo de unos años sí que Exacto. lo fue. Pero ya te digo, fue como un viaje gradual, en mi caso, de disponer de los datos y de decir, ostras, con esto se puede hacer muchas cosas, esto Tiene te valor. permite, claro, y entonces aquí vas sumando, pues, y si podemos vincular datos de diferentes catálogos, pues aún tienen más valor. Y si tienen metadatos decentes, pues aún más. Mm, Fue como un viaje, en mi caso. Exacto. Y unos años después llegas a la Fundación Conocimiento Abierto que entiendo, en esa vos me podés corregir, son pioneros en este tema. ¿Cómo es tu llegada a la fundación, a la Open Knowledge Foundation? Pues mira, esto fue finales del 2010-2011, inicios del 2011. A ese punto yo me había mudado al Reino Unido
Y con esto pues también tuve acceso a otro panorama totalmente diferente en cuanto a datos abiertos, tecnologías, metadatos, etcétera, que estaban en ese caso, en este momento Reino Unido estaba muy avanzado en ese aspecto. Y uno de los aspectos en que era pionero era con disponer del primer, digásemos, del primer portal Open Data que, que fue, Que se para definirlo conozca. como tal, que fue data.gov.uk, fue el portal del gobierno, del gobierno británico. ¿Tuviste Y participación en ese portal? sí, de hecho la OKF me contrató como desarrollador para trabajar en el proyecto de data.gov.uk, que fue mi primera experiencia con Sican, que era el software que le daba soporte. Entonces entré con... al momento que entré yo, el proyecto ya estaba en marcha, ya llevaba 1 o 2 años, o sea, no era en las fases iniciales. Y yo, de hecho, trabajé en el aspecto de harvesting, de importación de metadatos de otros catálogos en el catálogo principal, que creo que es algo que tú has tenido la suerte Sí, o te iba desgracia a comentar. de Exactamente, trabajar la suerte o la recientemente, sí. desgracia. Sí, sí, sí. Acaba de terminarse el proceso de actualización de la versión de SICAM para el gobierno de Estados Unidos, que tiene más de 1000 fuentes externas de datos de las cuales hay que Ujú. cosechar. Así que vengo de 1 año y medio de proceso de harvesting y como decís vos es una suerte y es una desgracia al mismo tiempo. Así que entiendo por lo que pasaste en aquel momento. Cuando uno nombra la Fundación Conocimiento Abierto o la Open Knowledge Foundation, uno piensa inmediatamente en SICAN y lamentablemente todavía no hay gente que no conoce SICAN. Yo quería que me cuentes en tus palabras porque agrego una nota. Google, hay una fundación por el software libre, hizo una medición de cuál es el software libre más importante, porque se dan muchos casos de que hay productos de software libre que sostienen muchas otras tecnologías y que a veces no tienen el apoyo que necesitan. Y en esa lista SICAN aparece bastante bien posicionado por la historia que tiene, por la comunidad gigantesca. Pero quería preguntarte a vos concretamente, ¿cómo describirías SICAN? ¿Cómo le decía a alguien que no conoce qué es SICAN? Ujú. Em, a nivel esencial, SICAN es un software para, para dar soporte a portales de datos. Eh, Su definición inicialmente fue un catálogo de datos, simplemente es una aplicación web donde los publicadores pueden registrar catálogos de datos y alojarlos, y los usuarios pueden buscarlos y encontrarlos. Esto era la idea inicial, que luego se ha ido expandiendo para dar eh, para, para hacer frente a necesidades del portal, pues extendiéndose a nivel con más funcionalidades de publicación o de seguimiento de actividad alrededor de los datasets, o integración con otros workflows y con otras herramientas de visualización, etcétera. Pero para definirlo en un término simple que todo el mundo puede entender, es un software online para la publicación de datos. Perfecto. Eh, a principios del 2016 yo empecé a trabajar en un gobierno específicamente para lanzar un portal de datos abiertos y ordenar la política pública en cuanto a la apertura de datos. Y en ese momento la primera opción que me surgió es SICAN. Antes de elegir SICAN cometí, no sé si es el error, de preguntarle a muchos otros usuarios argentinos de SICAN qué opinaban y en realidad eh, eh, la mayoría me dijeron que les costaba muchísimo trabajar con SICAN, que era muy difícil, que tenía muchos problemas, y yo, basándome en la opinión de los demás, tomé una decisión de la cual me arrepiento muchísimo, que es la de no usar SICAN. Y viéndolo a la distancia, creo que fue una mala decisión. Si un gobierno quiere iniciar una política de datos abiertos, ¿vos recomendás mucho usar SICAN? ¿Por qué un gobierno que empieza con su política de datos abiertos o que ya tiene una desordenada, por qué debería usar SICAN? Em, bueno, en primer lugar, entiendo,
a los compañeros a los que preguntaste por SICAN, porque el nivel que tenemos ahora de soporte en cuanto a documentación, facilidad de instalación no siempre ha sido el que tenemos ahora, y especialmente al principio pues requería un poco de trabajo de mantenerlo y de instalarlo, pero bueno, es lo que pasa con proyectos open source que tienen recursos limitados como nosotros, pues que las cosas evolucionan un poco a poco. Pero bueno, actualmente yo creo que SICAN es una opción a considerar por gobiernos o otras organizaciones que quieran implementar su portal de datos abiertos. En primer lugar, porque es un proyecto maduro. Si miramos el primer commit en el código fuente, igual empezó hace 12 años. Igual yo definiría desde el punto en que se usó en data.gov.uk y luego especialmente cuando en un par de años después, en 2013, cuando se empezó a usar en data.gov, en el portal de Estados Unidos, en ese momento diría que realmente se convirtió en un proyecto open source en el sentido de que no solo era la Open Knowledge Foundation quien lo mantenía, sino que fue una comunidad de usuarios externos también que contribuye a su desarrollo con la creación del equipo técnico, etcétera. O sea, eso ya les da pues casi 9, 8 años, 10 años de existencia o vida. Es un código robusto en el sentido de que está muy bien testeado, está usado en muchas aplicaciones alrededor del mundo. Creo que hacemos un buen trabajo en cuanto a incorporar contribuciones externas, especialmente en cuanto a seguridad. O sea que tiene una schedule. A veces me salen las palabras en inglés de repetirlas. Una planificación. Sí, básicamente que publicamos versiones regularmente, especialmente las que incluyen patches de seguridad. Y también lo importante también es que tiene una comunidad alrededor. No es una sola organización que lo usa, no es un solo gobierno que lo usa. Ahora mismo la verdad es que no tenemos un número exacto de instalaciones de SICAN, pero estoy seguro que están en los centenares. Algunas iban desde instancias muy grandes como las del gobierno de Estados Unidos o la de Canadá, hasta instancias a nivel de gobierno local o de organizaciones como fundaciones sin ánimo de lucro, universidades, etcétera. O sea que hay un rango de usuarios muy elevado también. Bien, le decimos a los funcionarios técnicos que van a tomar la decisión en el futuro que no se equivoquen como yo y que elijan efectivamente SICAN, que ya está en una situación en la que es casi imposible no elegir SICAN a la hora de abrir a todos. Hablaste de una comunidad y yo después de la experiencia en que no comencé con SICAN en el 2019 empecé a usarlo activamente y a trabajar dentro y lo que vi es una comunidad muy grande, muy interesante, muy valiosa y muy ordenada también. Te quería preguntarte por esa comunidad, porque todavía hay gente que piensa que el software libre se trata del esfuerzo y la voluntad no paga de mucha gente, y por el contrario, SICAN parece un producto bien mantenido y bien financiado. Te quería preguntar para la gente que no conoce mucho de software libre, ¿el desarrollo de SICAN está financiado y cómo se financia, cómo se organiza a nivel general? ¿Cómo hacemos para que SICAN continúe el camino que tiene tan ordenado y prolijo ahora? En general, em, es verdad, varía mucho también cada desarrollador que es miembro del equipo técnico y los desarrolladores externos. La casuística depende de cada organización y de cada desarrollador, pero en general es verdad que la mayor parte de tiempo que se implica en el desarrollo de SIGAN está financiado a través de la organización a la que pertenece el desarrollador. Esto ya puede ser, aquí ya depende de la organización que sea, si es una compañía que ofrece servicios de
de soporte a SICAN, pues puede estar integrado en el trabajo que hacen para sus clientes, o puede ser fondos que la empresa destina al mantenimiento del proyecto. Y a veces también hay pues desarrolladores que invierten su propio tiempo, pero bueno, ya te digo que Sí, esto pero es una minoría. Te lo digo por experiencia, que soy el que probablemente ahora mismo está implicado, desde los que gasta más tiempo, pues intento minimizarlo a nivel de... Hay una... No es solo a nivel de la compañía que da soporte al desarrollador individual, sino que hay una asociación que es la SIGAN Association, que es una organización que es la organización que creó la Open Knowledge Foundation para dar sostenibilidad al proyecto, que tiene unos stewards y unos cargos que básicamente buscan maneras de mantener la sostenibilidad del proyecto. o sea, Esto también, las mismas empresas que se benefician comercialmente dando servicio en SICAN aportan o programadores o dinero para que esta organización continúe. exactamente. Bueno, Y no quiero dar a entender que es un trabajo fácil, tengo que perseguir a mucha gente para que las contribuciones sigan entrando, pero bueno, esta es la idea de la mayor parte de proyectos open source que siguen nuestro modelo, en el que hay diferentes stakeholders o diferentes partes implicadas. Me refiero a que hay proyectos open source que básicamente son controlados por una sola compañía, que es la que define pues la dirección del proyecto y es la que funda la mayor parte de su desarrollo. En el caso de Sigen son diversas son compañías. varias. Exacto. Bien, ¿y cómo son las decisiones? Me imagino, primero quería preguntarte cuántas personas forman parte del núcleo técnico que conduce este desarrollo. ¿Cuántas personas son y cómo se toman las decisiones? Porque me imagino que el conflicto debe surgir en algún momento. Eh, Creo que oficialmente ahora el equipo técnico tiene 7 o 8 miembros, de los cuales no todos están activos. Depende de si están involucrados en un proyecto de SICAN en ese momento. Ahora mismo diría que somos 4 miembros activos oficiales. Y luego también hay desarrolladores que atienden las reuniones regularmente, que ayudan regularmente y que eventualmente van a ser designados miembros del equipo técnico. Entonces tenemos unos 3, 4 desarrolladores, entre los que te incluyo, Andrés. Eh, Gracias. y, y a nivel de cómo se toman las decisiones, pues es hay mecanismos hay mecanismos para que haya votaciones en cuanto a temas que tienen más conflictivos o que pueden tener un conflicto de interés, pero la verdad es que los usamos muy, muy, muy raramente. Y la mayor parte de decisiones se discuten en las reuniones que tenemos semanales. Se presentan propuestas, se discuten y no recuerdo ninguna instancia donde haya habido conflictos grandes que haya que resolver con votaciones. Normalmente siempre se llega a un acuerdo y sí, en general Perfecto. sí, muy, muy definido por la experiencia que tiene cada uno con el usuario. Hay mucha confianza entre miembros y se asume que todo el mundo trabaja para el beneficio del proyecto. Sí. Y además que todo el mundo nadie puede hacer nada que no sea público, porque todas las discusiones, todas las votaciones, las reuniones son abiertas y públicas, excepto en el caso de que se discuta algo que implique una vulnerabilidad, pero todo el resto de discusiones son públicas, o sea que eh, todo queda, Exacto. todo queda Doy, do- redactado. do-
doy fe de eso, trato de asistir regularmente a las reuniones abiertas que mencionas y el clima que se percibe es el de ganas de trabajar y el de ganas de ser parte de ese equipo. Te voy a llevar, estuve pensando también que es la primera vez que conversamos en español, Adria, me parece gracioso. Eh, Te llevo un poco a tu trabajo más en un ámbito privado. Me imagino que has tenido ofertas de empresas comerciales no necesariamente vinculadas al software libre y los datos abiertos. ¿Cómo vivís vos a nivel personal eso? ¿Estás convencido por razones políticas, digámoslo, de que te gusta el software libre y los datos abiertos? ¿O estás abierto o alguna vez sentiste el deseo o las ganas de probar en el mundo más comercial, digamos? Em, a ver, también he tenido una carrera larga en términos de un programador, o sea que ha habido diferentes... Mi enfoque a esto ha cambiado a lo largo de los años, pero yo creo que en general siempre, desde que empecé a trabajar en Barcelona, en la empresa que te comenté, siempre he creído en el software libre, al menos de una manera pragmática, tampoco em, uso algún software propietario sin problemas. O sea que esto es un componente importante en cuanto a la decisión de qué trabajar y en dónde trabajar. Em, También he tenido una suerte enorme de poder incorporarme en la fundación, en la Open Knowledge Foundation, en un momento donde el movimiento Open Data estaba en efervescencia. He tenido la suerte de poderlo vivir durante mucho tiempo y trabajar con mucha gente que tenía mucho talento, no solo a nivel técnico, que también, pero igual en el ámbito en el que es más importante de activismo, de comunidad, de advocacy, que se llama en inglés, de explicar a la gente. Y eso ha sido para mí muy interesante y muy estimulante. Um, y es probablemente el hecho de que haya estado tantos años en la Open Knowledge. A nivel de futuro, la verdad es que no me lo planteo. Sería difícil por mí ahora, después de tantos años, de trabajar en abierto, de migrar a un escenario en el que todo lo que hago es completamente cerrado y para un solo producto. Pero bueno, la vida da muchas vueltas. Exacto. Bueno, te llevo también a otro posible cambio laboral que podría suceder. No, no sé si quizás ya te pasó. ¿Qué pasa si el presidente, un ministro o algún funcionario político importante te convoca a ejercer, no sé, a ser director nacional de datos abiertos, secretario, ministro o lo que fuera? ¿Es algo que considerarías, que aceptarías, un cargo más político y menos técnico? Um, a mí siempre me ha gustado trabajar desde la barrera, que dijésemos. Siempre decimos aquí en la OKF de lo que mi equipo y lo que usamos aquí somos fontaneros que trabajamos en la infraestructura que nadie ve, pero que todo el mundo usa. Em, pero a, a mí, aparte de esto, evidentemente, cuando tu carrera evoluciona y empiezas como desarrollador y estás solamente enfocado a desarrollar, pero como cuando tu carrera progresa y vas adquiriendo más responsabilidades de llevar equipos, de planificar estrategias, etcétera, pues también he ido tomando un rol de este. Un rol puramente político, dudo que sea la persona indicada. Igual sí que lo soy, no lo sé. Pero a nivel de trabajar en la administración, estaría totalmente abierto. Yo creo, muy ¿Crees fuertemente en los gobiernos? creo en la función pública, sí, no en el gobierno como tal, pero en, en la capacidad que tiene el gobierno, si separas toda la política de él, de crear una diferencia. Y de hecho las iniciativas en las que he trabajado más en mi carrera profesional eran, al menos en la primera mitad, ahora ya no tanto, pero eran
a nivel de gobierno. O sea, no lo descartaría. Bueno, perfecto. Te quería preguntar sobre la comunidad de usuarios. Me imagino que además de trabajar del lado de los que ayudan a publicar los datos, también sos usuario de datos. Quería preguntarte si tenés relación con la comunidad. Estoy pensando, eh, eh, pienso en España, de donde sos originario, y pienso en Sibio, por ejemplo. Te quería preguntar si esas comunidades de usuarios son parte de las personas con las que te contactas. ¿Tenés relación? ¿Sos parte de ese mundo? La verdad, Cibio, evidentemente, hace muchos años que los sigo y les doy soporte. Es una de las organizaciones de referencia en España. No tengo contactos directos con ellos. Y a nivel de España, si tuviera que decirte a nivel de usuarios, hay una iniciativa, también como una organización sin ánimo de lucro que se llama la iniciativa Open Data, creo que están basados en Barcelona, donde hacen trabajo también de divulgación, formación, y también he estado en contacto con ellos a veces por temas de workshops que han hecho aquí en la ciudad donde vivo yo, pero no a nivel de usuarios de portal, básicamente. Sí. De Bien, hecho, siempre he creído que el hecho de que la gente use Zican tiene importancia para nosotros para hacerlo lo más fácil posible, pero bueno, que usen Zican o lo que sea, la verdad, al fin y al cabo, es igual. El usuario lo que tiene que hacer en última instancia es tener los datos que necesita, que le ayuden a realizar la tarea que sea de periodismo, de investigación, de una app, lo que sea. bien. Me quedan las últimas dos preguntas. Una es, eh, quería preguntarte tu opinión sobre las organizaciones internacionales que trabajan junto con los gobiernos. Estoy pensando en OCDE, que les pide a sus países miembros cierto nivel de apertura. Estoy pensando en el Open Data Charter, que invita a los gobiernos a suscribir. Estoy pensando en OGP, en la Open Government Partnership. Te quería preguntar si estás al tanto de lo que ellos hacen, si te parece valioso, si crees que realmente ayudan a que los gobiernos abran datos. ¿Qué mirada tenés sobre esas mega organizaciones? No tengo relación directa con ninguna de las tres. Eh, Colegas míos en la Open Knowledge Foundation han estado involucradas en todas las tres, o sea, lo conozco por su experiencia y su involucración en cuanto a proyectos puntuales. Eh, Mi opinión personal es muy a distancia. Yo creo que cualquier iniciativa que obligue a los gobiernos a estar un poco on their toes, que dicen los ingleses, siempre un poco um, despiertos con el tema este y que haya un poco de rendición de cuentas en cuanto a, mira, aquí hay un ranking y hemos bajado, o el informe del este año no salimos tan bien parados. Pues, igual es una excusa para que Sí, iniciativas a nivel más local pues se tiren más adelante. Sobre el valor concreto que aportan no te podría decir porque la verdad no estoy familiar, pero bueno, como bueno, te he dicho, soy pragmático. Como más se hable del tema a nivel de los que toman decisiones, yo creo que es una buena cosa. mejor. Bueno, y la última pregunta es común para todos los invitados, Adria. Este podcast se llama Cadena de Datos porque trato de nutrir los invitados a partir de sugerencias de los propios entrevistados. Quería preguntarte si me podés sugerir uno, dos o tres invitados para de habla hispana para este podcast, para próximas entrevistas. Pues, pues sí, mira, centrándome en el ámbito que conozco más, que es el de aquí de España, igual de un nivel más nacional hacia un nivel más de activista. Por ejemplo, a nivel nacional existe la iniciativa Aporta, que es la que mantiene el portal de datos abiertos de España, y también el que coordina la integración de metadatos con todos los distintos portales regionales.
y otras iniciativas alrededor de los datos abiertos. El director de la oficina técnica ahora es Carlos de la Fuente, que es Bien. Que sí, es una persona que había trabajado en el pasado en otros proyectos con el World Bank y eso, y ahora está haciendo un gran trabajo allí. Sí, creo que sería una buena Lo persona ponemos en la para lista. comentarla. También en España hay muchas iniciativas a nivel de los gobiernos autonómicos, que es la segunda unidad administrativa, que son los que realmente son los que promueven las iniciativas de datos a nivel de su ámbito. Y hay ya diferentes iniciativas en toda España que ya llevan tiempo. Aquí en Cataluña mismo no creo que te pueda proporcionar ningún contacto, pero bueno, podríamos intentar. La iniciativa del Gobierno de Cataluña es muy, muy potente. En Aragón, que es la comunidad de al lado, tiene un servicio digital como el GDS de Estados Unidos, Sí. o el GSA en el Reino Unido, que ya llevan mucho tiempo usando SICAN como su portal de datos. Tienen un portal de transparencia muy potente y son muy activos en cuanto a hackatones y a promoción de los datos abiertos. Allí no sé qué cargo tiene exactamente ahora, pero creo que es el responsable del servicio digital, es José María Subero. También igual puedo conseguirte el contacto allí. También Bien. sería un buen contacto. Y luego también, así para algo más no gubernamental, como te comentaba, la iniciativa Barcelona Open Data, sería algo más próximo a la Open Knowledge Foundation, algo más a nivel de comunidad, de divulgación y de formación. Allí la responsable es Lourdes Muñoz, que también hacen un súper trabajo de divulgación de datos, de crear workshops también a nivel, no solo en Barcelona, pero sí en ciudades alrededor, y de preparar expediciones de datos, etcétera. También una Bueno, persona interesante. la notamos también. Adria, quiero agradecerte no solamente por esta entrevista, sino por el trabajo que haces en la comunidad. Cuando me tocó acercarme a SICAN, es muy importante ser bien recibido y vos has sido siempre amable y me parece que haces un gran trabajo. Así que, más que por esta entrevista, te agradezco por lo que haces todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés.